Una última vez en esta temporada. Cristo ha resucitado. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? Cristo ha resucitado. Amén. One more time this season. Christ is risen. Truly he is risen. Amén, amén, amén. Bueno, hoy es el cumpleaños de la iglesia. Today is the church's birthday. No esta iglesia, not this church. La iglesia de Jesucristo, the church of Jesus Christ. Amén. Porque hoy es el día. All right, una vez más. Man, no los invito a una fiesta a ustedes. Ahí viene el cumpleañero. Ok, hoy es el cumpleaños de la iglesia de Jesucristo. Today is the church's birthday. Okay, good, there we go. All right, amén. Hoy celebramos el lanzamiento de la iglesia de Jesús, su amada esposa. Today we celebrate the day that the church was launched. La amada esposa de Jesús, the beloved bride of Jesus. En ese día no hubo diagramas, no hubo gráficos, no hubo ujieres, medios de comunicación, equipos de alabanza, ni pan con café, aunque no lo crean, no hubo pan ni café. Today is the day we celebrate the launching of Jesus' church, his beloved bride. It didn't have flowcharts, bar graphs, ushers, media, worship teams, and believe it or not, there was no coffee or pastries. No hicieron promoción, no había transmisiones en vivo, no tenían bolsas de bienvenida ni recepcionistas en la puerta. They didn't promote, they didn't have live streams, they didn't have welcome bags or greeters at the door. No tenían equipos para plantar iglesias, they didn't have church planting teams. No habían sillas, there was no chairs, no había micrófonos, no había instrumentos, there was no instruments, there was no microphones. Pero ellos tenían al prometido, but they had the promised one. Tenían al que resucitó a Jesús de entre los muertos. They had the one that rose Jesus from the dead. Al que se movía sobre las aguas antes que se creara la tierra. They had the one that hovered over the waters before the earth was created. Tenían aquel que él mismo, Jesús, tuvo que esperar para iniciar su propio ministerio. They had the one that Jesus himself had to wait before starting his own ministry. Habían recibido, esos 120 personas, habían recibido al que reside con el Padre y con el Hijo en gloria, y habían recibido a aquel que es el mismo poder de Dios. They had received the one who resides with the Father and with the Son, and they are both glorified. All three of them are glorified. And they had received the one who is the power of God. Habían recibido al Espíritu de Dios mismo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona separada, no es una fuerza, ni tampoco es una energía. They had received the Spirit of God himself, the Spirit of Jesus, the Holy Spirit. The Holy Spirit is not a separate person, he is not a force, and he is not an energy, and he is definitely not a vibe. Y definitivamente no es una vibra, okay? That is, He is the Spirit of God. Él es el Espíritu de Dios. Don't come here with that New Age stuff. No vengas aquí con esas cosas de nueva era. El Espíritu Santo no es una persona separada, no es una fuerza, como te dije, ni un espíritu. El Espíritu Santo no es inferior al Padre ni al Hijo, sino que el Espíritu mismo es el Espíritu de Jesús, quien ahora ha hecho su morada entre nosotros. The Holy Spirit is not a separate person. He is not a force nor an energy, like I said. The Holy Spirit is not inferior to the Father nor to the Son, but he is the Spirit of Jesus himself, who has now made a dwelling in our midst. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Jesús ascendió al lugar más alto, llenando todo el universo entero consigo mismo. Remember what we said last week. Jesus ascended to the highest place, filling the entire universe with himself. Y cuando se sentó a la diestra del Padre, tras ofrecer su sangre como expiación por nuestros pecados, la señal de que Él ahora gobierna y reina y que Él llegó a estar sentado a la diestra del Padre es enviando al Consolador. Jesus ascended to the highest place, filling the entire universe with himself. And when he sat down at the right hand of the Father, having offered his blood as an atonement for our sins, the sign that he now rules and reigns and that he made it to the right hand of the Father was the sending of the Comforter. Quiero que vayas conmigo a Juan 14,
versículo 15 al 27. I want you to go with me to John, if you will. John chapter 14, verse 15 to 27. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? How many of you love the word of God? ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra de Dios en carne? How many of you know that Jesus is the word of God made flesh? The word became flesh and dwelt among us. La palabra dice, el verbo tomó carne y se hizo como uno de nosotros y él habitó en medio nuestro. Él es el verbo, la palabra de Dios. Juan 14, versículo 15. John 14, verse 15. En este momento Jesús es el jueves de Semana Santa. This is the Thursday of Holy Week. Jesús esa misma noche será arrestado y entregado en manos de los líderes judíos. That night, Jesus would be arrested and given over into the hands of the Jewish leaders. Y él está en el aposento alto. Miren esto, él está en el aposento alto. He is in that upper room. El mismo aposento alto donde 53 días después el Espíritu Santo caería sobre esos mismos discípulos. He is in that same upper room that 53 days later the Holy Spirit would fall upon the first 120 apostles or disciples. Y él les está enseñando, and he's teaching them. Y los otros evangelios no nos narran mucho de lo que ocurrió en ese tiempo. The other gospels don't really narrate too much about what happened during that time. Solamente nos dice que pasó la última cena. We know that the Last Supper happened. Jesús estableció comunión. Jesus established communion. Sabemos de que Jesús lavó los pies. We know Jesus washed their feet. Sabemos de que Jesús no solamente hizo eso, pero esa misma noche él también, como dije, rompió el pan. He broke the bread. Dio el vino. He gave the wine. Y en esa misma noche Judas lo traiciona and Judas betrays him. Pero Juan entra en mucho detalle. John goes into deep detail. Mucho detalle de lo que Jesús está diciendo, about what Jesus says to his disciples. Y esto es una porción, and this is a portion. Juan 14 dice así: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, pero volveré a ustedes. Todavía un poquito en el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Because I live, you shall live also. Versículo 20, verse 20. Y en aquel día, ¿en cuál es aquel día? En el día que vendrá el Espíritu Santo. What is the day? In the day the Spirit comes upon you. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote. Me imagino, pause, porque había dos Judas en ese grupo, right? There was two Judas. Me imagino que ese Judas, pobre ese Judas, pasó el resto de su vida diciendo, me llamo Judas, no Iscariote, para aclarar, right? That Judas probably went around the rest of his life saying, I'm Judas, not Iscariot. Porque él dice acá, pero dijo Judas, no el Iscariote, para aclarar, porque por ahí los confunden. You know, they might confuse them y terminan apedrando a uno en vez del otro. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Una buena pregunta. Y respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Amén. Con eso cerramos la iglesia y nos vamos. We can close the church with that and leave. If anyone loves me, you will keep my word. En eso podemos meditar el resto de nuestros días. We can meditate on that the rest of our lives. Porque cuántos nos falta en eso. How much we still need to grow in that. Si me amas, guarda mi palabra. If you love me, keep my word. Yo no sé cómo medir mi amor hacia Jesús. Sí. I don't know how to measure my love for Jesus. Yeah, you do. Esta es la medida. This is the measurement. Si me amas, guarda mi palabra. If you love me, keep my word.
Mi hijo, pero te amo. Ok, me amas, haz lo que yo te pide que hagas. My son, my daughter will come to me, but I love you. I know you love me. Now do what I told you to do. Show me that you love me. No es de palabras. It's not just words. Actions. Actions. Acciones. No digas que me amas. Ven a mi casa con tacos. Muéstrame. Okay? Don't tell me that you love me. Show up at my house with tacos. O un asado argentino. Gloria a Dios. Eso, amén. Shaka, sentí el espíritu. Los otros me dijeron amén porque nunca lo tuvieron, por eso. Pero un día probarás y sabrás que el Señor es bueno. ¿Verdad, suegro? Un día, ¿verdad? Mi suegro se la pasa viendo videos. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Verse 24, guys. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y yo siento al Señor. I feel the Lord. I don't know about you, but I can sense the Holy Spirit. Y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Let's just stop. I feel the Lord. Vamos a cerrar nuestros ojos. Just close our eyes. Keep your word, Lord. Queremos guardar tu palabra, Señor. So thankful for the blood. We're so thankful for the blood. Estamos tan agradecidos por tu sangre, Jesús. We're so thankful for the blood of Jesus. Gracias por la sangre. Gracias porque el Espíritu honra la sangre de Jesús. Just ask him to touch you. Pídele que te toque en esta mañana. Just say, Spirit, touch me this morning. Dile, Espíritu, tócame en esta mañana. He can change everything in one instant. Él puede cambiar todo en un momento. Just in one moment. Estas cosas le he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Verse 26. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz que tú sientes ahora, that peace that you feel now. Jesús dijo, la paz te dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da. No como el mundo les da, yo se las doy a ustedes. Y siento esto para alguien hoy. I feel this for somebody today. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Don't let your heart be troubled or be fearful. Así que Jesús prometió no dejarnos como huérfanos, sino que Él enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos. Jesus promised not to leave them as orphans, but that He would come and live with them. ¿Cómo sería posible que Él no nos dejara como huérfanos? How is it possible that He would not leave them orphans? A través de su Espíritu, is by His Spirit. Así que, ¿qué significa el Pentecostés? ¿Y por qué Jesús envió el Espíritu Santo sobre su novia en ese día? So what does Pentecost mean? Can you put that up, please? ¿Qué significa el Pentecostés y por qué Jesús envió el Espíritu Santo sobre su novia en ese día? What does Pentecost mean? And why did Jesus send the Holy Spirit upon His bride on that day? Pentecostés es una palabra griega que se refiere al día 50. Pentecost is actually a Greek word referring to the 50th day. And I want to clarify something. Quiero aclarar algo. Jesus goes up to heaven. Jesús asciende. I'm sorry, let's go back. Jesus rises from the dead. Jesús resucita de los muertos. 40 days after that, 40 días después de eso, He ascends to heaven. Él asciende al cielo. And then 10 days later, 10 días después, is the day of Pentecost. Es el día de Pentecostés. And that's the day that the Spirit comes on the church. Es el día que el Espíritu viene sobre la iglesia. La Biblia no dice 10 días después. The Bible does not say 10 days later. But we know it's 10 days later. Sabemos que es 10 días después porque son 50 días después de lo que vamos a ver ahora. It's 50 days after what we're about to see right now. La verdadera fiesta de Pentecostés es la fiesta judía de Shavuot. The actual festival of, and you might, I'm going to get to preaching, but if you let me teach for a second, okay? Is that okay with you? Voy a predicar, pero déjame enseñarte un poco. So if you want to write this stuff down, do it, because I'm going to go through some information for you. I think it's important that we have knowledge. Y creo que es importante que tengamos conocimiento. Amen? We must have knowledge. Debemos tener conocimiento. Not dried up knowledge, no conocimiento seco. That's called being a Pharisee. Eso es ser un fariseo. And we don't want that. No queremos eso. So the actual festival of Pentecost is a Jewish festival called Shavuot. Es necesario entender que los hebreos fueron instruidos por Dios a través de Moisés en la ley que deberían celebrar 7 fiestas anualmente. Así como nosotros más o menos hacemos Navidad, Acción de Gracias, Pascua, anualmente celebramos estas fiestas, ellos también tenían, pero eran 7 fiestas santas que deberían celebrar. It is necessary to understand that the Hebrews were instructed by God through Moses in the law that they were to celebrate 7 feasts annually, kind of as we celebrate Christmas, Thanksgiving, Easter. We celebrate them annually, so they celebrated annually those same feasts. So if you can hit the first slide, please. Yes, I brought slides today. Praise God. Hoy traje, me siento muy bautista. Okay, I feel very Baptist. Hallelujah. So, aquí vemos 7 fiestas. We see 7 feasts. Que estas son las 7 fiestas anuales. These are the 7 feasts, the annual feast that yes, you can take pictures of. I see some of y'all like shyly putting your phone up. It's okay. 7 feasts. A hungry man's going to eat. Un hombre con hambre va a comer. So, there's spring feasts and fall feasts. Hay 2 partes. There's 2 parts. Están las fiestas la primavera y las fiestas del otoño. Okay? In the spring feasts,
en las fiestas de la primavera, there's four, hay cuatro. There's four of them en la primavera. Passover, la Pascua. Unleavened bread, pan sin levadura. First fruits, las primicias. And then the harvest, la cosecha. Okay, que es Shavuot. That is Shavuot. That's what we're celebrating today, is number 4. Lo que hoy estamos celebrando es número 4. These 4 were fulfilled at Jesus' first coming. Estas 4 que vemos en la primavera fueron cumplidas en la primera venida de Jesús. When Jesus first came to the earth 2,000 years ago, now let me be clear, when Jesus came in the flesh 2,000 years ago, quiero ser muy claro, cuando Jesús vino en la carne, porque Él siempre fue, Él es eterno. When He came in the flesh, cuando Él vino en la carne de 2000 años, Él cumplió las primeras 4. He fulfilled the first 4. Y esas 4 ocurren en la primavera. Those 4 happen in the springtime. Después tenemos 3 más en el otoño. Then we have 3 in the autumn or in the fall. Y esas son la de trompetas, the Feast of Trumpets, expiación, atonement, y tabernáculos, and tabernacles. Esas 3 serán cumplidas en la segunda venida de Jesús. Those 3 shall be fulfilled at the second coming of the Lord. ¿Por qué? Porque Él hará un tabernáculo con nosotros. Why? Because He will tabernacle with us. Él habitará con nosotros. He will abide with us. And these will be fulfilled, like I said, they shall be fulfilled. Todavía serán cumplidas. Let's go to the next one, please. La primera es la fiesta de la Pascua. De un lado tenemos la ley, del otro lado tenemos el cumplimiento. On one side, you're going to see the picture of the law. On the other side, you're going to see the fulfillment of it. La fiesta de la Pascua celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto tras aplicar la sangre del cordero sobre sus puertas y ser liberados por Dios con brazo fuerte. Durante la Pascua, un cordero perfecto era inmolado por los pecados del pueblo. Esto se cumplió con la muerte de Jesús sobre la cruz. Jesús es el Cordero perfecto de Dios inmolado por nuestros pecados. Su sangre nos libera de la casa de la esclavitud del pecado. The festival of Passover celebrates the Israelites being delivered from slavery in Egypt after the lamb's blood was applied to the people of Israel on their doorposts. And God delivered them with a mighty and outstretched arm. During Passover, a perfect lamb was slain for the sins of the people. This was fulfilled by Jesus' death upon the cross. Jesus is the perfect Lamb of God that was slain for our sins. His blood frees us from the house of slavery and sin. Let's go to the next one. La fiesta de pan sin levadura. This is the feast of unleavened bread. De un lado vemos la ley. On one side we see the law. Del otro lado vemos el cumplimiento. On the other side we see the fulfillment. La ley de la fiesta de los panes sin levadura se celebra inmediatamente después de la Pascua. Después de que el rey de Egipto permitió que los israelitas salieran de Egipto, Dios le ordenó que hicieran pan, ¿recuerdas eso? Pero sin levadura, lo cual provocara su fermentación. Significa que ese pan iba a ser muy chato. No es un pan que comúnmente encontrarías en Tacriaranda. No, tierra caliente, eso, gloria a Dios. Todavía me estoy acostumbrando. Dios le ordenó que hicieran pan pero sin levadura, lo cual provocara su fermentación porque no tenían tiempo. La levadura habla del pecado. Recuerda lo que dijo Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Esto se cumplió cuando el cuerpo de Jesús, que es el pan, su cuerpo es el pan, ¿recuerdas? Cuando su cuerpo, el pan, sin levadura, sin pecado, fue puesto sobre una tumba. So, the Feast of Unleavened Bread happens immediately after Passover. After the king of Egypt, the Pharaoh, let the Israelites leave Egypt, God commanded the Israelites to make bread without leaven, which causes it to rise, because they did not have time. They had to move quickly to leave Egypt. Leaven speaks of sin. Remember what Jesus said, be careful of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. This was fulfilled as Jesus' body, the bread without leaven, without sin, was laid inside of a tomb. Nota que el pan parece que tiene moretones.
Notice that bread looks like it's bruised and beaten. Right? Jesus' body was bruised and beaten. El cuerpo de Jesús fue golpeado y parece como que ese pan ha sido golpeado. Y ese pan es comido, that bread is eaten on that day, es comido en ese día. Why? Jesus says, whoever eats my flesh and drinks my blood. ¿Qué dijo Jesús? El que come mi carne y bebe de mi sangre, vida eterna tendrá. Así que esto fue cumplido cuando Jesús estaba en la tumba. This was filled when Jesus went into the tomb. The next one. La fiesta de las primicias. The festival of the first fruits. La celebración de las primicias eran 3 días después, cuando la cosecha de la cebada, que es un grano, comenzaba recién a brotar. Esta se le ofrecía ante Dios. Sin embargo, la cebada aún no estaba completamente lista. Esto se cumplió con la resurrección de Jesús, quien resucitó de la tierra como primicia de entre los resucitados. The celebration of first fruits was 3 days later, where the barley harvest was barely starting to sprout. This was offered before God. However, the barley was not yet fully ripe. It was not ready. This was fulfilled by Jesus' resurrection when he was the first to come from out of the ground as the first fruits and was resurrected. Así que este grano toma exactamente 50 días. This grain takes 50 days desde el momento que empieza a brotar, from the moment it starts to sprout, hasta que está lista para ser consumida, until the moment that it is ready to be consumed. Amén. Toma 50 días. Así que por eso es que contamos 50 días. This is why we count 50 days. Por eso es que el día se llama Pentecostés. 5, penta por 5. That's why it's Pentecost, being 50. Entonces 50 días de esto, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. That's why 50 days after Jesus rose from the dead, then the Holy Spirit comes upon the church. Now we go to the last one. Vamos a la última. La fiesta de Shavuot, o la fiesta de la cosecha. This is the festival of Shavuot, or the harvest, que es el Pentecostés. 50 días después de la fiesta de las primicias se celebra Shavuot, llamada la fiesta de la cosecha, o nosotros también lo llamamos el Pentecostés. En ella, la cebada estaba completamente madura y se le ofrecía al Señor. Esto se cumplió en la venida del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos en el aposento alto, pues eran ellos la primicia de la cosecha madura para el Señor. Now, 50 days after the festival of the first fruits is the festival of Shavuot. This is called the festival of the harvest, or what we call now Pentecost. Here, the barley is now fully mature and it is now offered up unto the Lord. This was fulfilled by the coming of the Holy Spirit upon the 120 apostles in the upper room, as they themselves, the 120, were the first fruits of the mature harvest that was given unto the Lord. Así que ellos son la primicia. They were the harvest que se le fue dada al Señor. They were the first fruits that were offered unto the Lord. La cebada ahora está lista para ser usada para hacer más pan. The barley was now ready to be used to make more bread. De la misma forma, los discípulos ahora estaban listos para ser usados por Dios. In the same way, the disciples were now ready to be used by God. Quiero que vayas a Hechos 1, versículo 4. Go to Acts 1, verse 4. You can go back to the other one that we usually put up. Acts 1, 4, Hechos 1, 4. ¿Ya están? Are you there? Amen. Are you okay this morning? ¿Estás bien esta mañana? You sure? Okay. Hechos 1, del 4 al 9, Acts 1, 4 through 9, dice así: y estando juntos, primera clave, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque él dice, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Okay, ¿cuántos saben de que días para Dios puede ser una eternidad? How many of you know that days for Jesus could be forever, right? Porque él dice, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, right? The Bible says one day are like 1,000 years and 1,000 years like a day. Jesús dice, quédense por unos días y llegará el Espíritu Santo sobre ustedes. Jesus says, wait for a few days and the Spirit will come upon you.
I'm sure they probably didn't know what to expect. No sabían qué esperar. Tenemos que entender esto. We have to understand this. Ellos no sabían. Tenemos que esperar hasta el día de Pentecostés y ahí vendrá el Espíritu. No sabían eso. You have to understand, they did not know when the Spirit was coming. They didn't say, well, let's just hold off into Pentecost and then he'll come. All they knew is Jesus said, wait. Lo único que sabían es que Jesús dijo, espera. Until he gives you further instructions, just do what he told you to do. Hasta que él te dé más instrucciones, solamente haz lo que él te dijo que hagas. Don't move, no te muevas ahí. Si él te dice, quédate aquí y espera, quédate ahí y espera. If he said, stay here and wait, just stay there and wait. He didn't stay there, wait, open up a club, make some friends. He said, no, just be in one spirit and wait. Él no dijo, quédate ahí, abre un club, empieza a divertirte, haz amigos y lo que quieras. No, dijo, quédate y espera. Wait. ¿Y qué mejor forma que esperar que orando juntos? What better way to pray than to be together? Significa que tuvieron una vigilia de 10 días. That means they had a 10-day prayer meeting. A veces nos cansamos después de un ratito. Y aclaro, vamos 3 horas porque es bilingüe todo, ¿ok? We usually go about 3 hours because everything's bilingual. Dura 2 veces el tiempo. It's twice as long, guys, ¿ok? I'm just saying. No por... Es porque tengo inglés y español. It's because I have to do everything English and Spanish, you see? So it takes longer. So it takes double. I'm serious. So they had to wait 10 days. Tienen que esperar 10 días. 10 days of not knowing what to do. 10 días sin saber qué hacer. I'm sure they were getting anxious. Seguramente se estaban poniendo ansiosos. I'm sure they were fearful. Seguramente tenían temor. Versículo 6, verse 6. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel en este tiempo? Y él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Así que Jesús les dijo que esperaran, que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. So Jesus told him to wait, don't do anything until the Spirit comes upon you. Si el Espíritu Santo no hubiera sido derramado sobre ellos, no creo que la iglesia hubiera dado más de 2 semanas. If the Spirit had not been poured out upon them, I don't believe the church would have lasted more than 2 weeks. Si el Espíritu, sin el Espíritu Santo sellado en nosotros y sobre nosotros, no tenemos el hombre interior. No podemos tener poder interior para mantenernos fuertes en Él. Without the Holy Spirit being sealed into us and upon us, we have no inner man. We have no inner power to keep us strong to go forward. No tenemos la unción para poder obrar y cumplir la gran comisión, la cosecha. No tenemos la capacidad de amar a Jesús sin el Espíritu Santo. We have no anointing to operate in the fullness of the Great Commission, the harvest. We have no ability, listen, we have no ability to love Jesus without the Spirit of the Lord. Él es el que nos reveló a Jesús. He is the one that revealed Jesus unto us. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. He did not choose us. We did not choose Him. He chose us. I don't want to get controversial, but I will. No me quiero hacer controversial, pero lo haré. You are here because your name was written in the book of life before the foundation of the earth. That's not controversial. That's in Revelation, in the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis dice que tú estás aquí ahora porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación de la tierra. Meaning you were chosen before, fuiste elegido antes. Thousands of years before you even were born in this earth, miles de años de que antes que tú nacieras en esta tierra, He had written your name in a book. Él escribió tu nombre en un libro. That's what it says in Revelation. Lo dice 2 veces en Apocalipsis, twice in Revelation. ¿Por qué piensas que Jesús le dice a los discípulos, no se regocijen porque los demonios se sujetan en mi nombre, pero se alégrese porque sus nombres están, dijo están, no estarán, están ya ahora escritos en el libro de la vida? Eso fue antes de que ellos puedan decirle que sí a Jesús, porque todavía no tenían el Espíritu. Why do you think it says in the Word that Jesus told them, do not
Do not be happy or do not be joyful because demons submit to you in my name, but be joyful because your names are already written in the book of life. They've already been written, ya habían sido escrito. Why? Because the Spirit said, I want that one. ¿Por qué? Porque el Espíritu dijo, yo quiero a aquella persona. I want him and I want her. Yo quiero a él y yo quiero a ella. Your name was written, tu nombre fue escrito. That's why you said yes. Por eso dijiste que sí, because there was something inside of you that was placed inside of you before the foundation of the earth. Hay algo que fue puesto dentro de ti que responde al Señor. Algo puesto en ti antes de la fundación de la tierra, que when you heard His voice, cuando escuchaste su voz, you said, I remember that voice. Cuando escuchaste su voz, dijiste, yo recuerdo esa voz. Yes, Lord, sí, Señor. Yes, Lord, sí, Señor. Yes, Lord. Durante el festival de Shavuot, se ordenó que los judíos viajaran a Jerusalén para ofrecer sus primicias delante de Dios en el templo. During the festival of Shavuot, which is Pentecost, the Jews were commanded to travel to Jerusalem from all over to offer their first fruits before God at the temple. Eso significa que los peregrinos de todo el mundo judío llegaban ahí con toneladas de productos de cosecha. Imagínate esa imagen, qué lindo. This means that the pilgrims from all over the Jewish world with tons of harvest products would arrive in Jerusalem. Imagine that. Isn't that beautiful? Llegaban para ofrecerse en el templo del Señor. They would arrive at the temple to offer it before the Lord. Los 120 discípulos en el aposento alto eran la cosecha. The 120 disciples in the upper room were to be the actual harvest. Fueron los primeros en creer, aceptar y amar a Jesús. They were the first to believe, to accept, and to love the Lord Jesus. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en aquel día? So, what is exactly what happened on that day? Vamos a Hechos capítulo 2. Let's go to Acts chapter 2. You can't get lost, just flip one page over. No puedes perderte, solamente una página. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2. Y al llegar el día de Pentecostés, estando todos reunidos en el mismo lugar o en un mismo espíritu, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos sobre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Y ahora esto hace sentido, ¿verdad? En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Does that make sense now where it says that men from all over were in Jerusalem on that day? Hace sentido que cuando ellos empiezan a hablar en lenguas humanas, ellos no están hablando en lenguas celestiales. They're not preaching in celestial tongues. Muchas veces lo que tú escuchas, many times what you hear, like what you hear me or somebody else, lo que escuchas, por ejemplo, de mi otra persona, those are heavenly languages, son lenguas celestiales. It sounds a little bit different, suena un poco diferente. That's because it's not from here, it's from the Lord. Suena un poco diferente porque no es de aquí, es del cielo. But a lot of times it's earthly languages. Muchas veces, en este caso, earthly languages. Eran lenguajes humanos. Cualquier lenguaje tú puedes pensar, any of the languages that you can think about. Y ellos empezaron, dice, el Espíritu vino sobre ellos, the Spirit came upon them. Y ellos empezaron a hablar en esas lenguas. They started to speak in those tongues. Empezaron a proclamar el Evangelio de Jesús en chino, japonés, en indio, en árabe. They started proclaiming the goodness of, in inglés, they started proclaiming the love of Jesus in English, in Spanish, in Arabic, in every language that you can think about. Empezaban a proclamar el evangelio. They started proclaiming the gospel of Jesus. Por eso que los hombres, aunque eran judíos, no necesariamente conocían hebreo. Even these men, maybe they were, just because they were Jewish doesn't mean they knew Hebrew or Aramaic, o no sabían arameo a lo mejor. They were Jews that came from all over the world. Eran judíos que venían de todas partes del mundo romano. And as they came to Jerusalem, venían a Jerusalén, they were all speaking their different languages, todos hablando sus lenguajes diferentes. And in that moment, these 120 people, en ese momento sus 120 personas empezaban a proclamar en el Espíritu. They started proclaiming in the Spirit.
el evangelio de Jesús, the gospel of Jesus. Y dice que todos los escucharon y entendieron en su lenguaje. It says they all listened and they heard and understood in their own language. And they were cut to the heart. Y fueron tocados profundamente en su corazón. Y en Jerusalén, versículo 5, verse 5. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Era un estruendo. It was, guys, it was the sound of a mighty rushing wind. ¿Sabes dónde está el aposento alto hoy en día? Do you know where the upper room is located today? En el monte de Sion. It's on Mount Zion. Uno de los montes de Jerusalén, one of the 5 mounts of Jerusalem, es el monte de Sion. It's Mount Zion. El monte donde iba David a traer sus sacrificios. The mount where David would come and bring his sacrifices. En ese mismo lugar ahora descendió el Espíritu. The Spirit came down. Pero llegó con tanto ruido. He came down with such a violent sound. No fue un susurro. It wasn't just a whisper. It was a mighty rushing wind, a mighty sound. Fue un sonido fuerte. That it says that all of Jerusalem gathered, de que toda la ciudad vino y se reunió para ver qué estaba pasando en ese cuarto. They all gathered to see what is happening in that room. Se produjo este estruendo y se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo podemos oír nosotros cada uno en nuestro idioma de las naciones? Let's go to verse 13. Vamos a versículo 13. Pero otros burlándose decían: están llenos de vino nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yes, we're off. A veces parece... Listen, I know it can get a little strange sometimes. Yo sé que a veces puede parecer un poco diferente. Just don't be the person that says, they're full of wine. Nada más no seas la persona que dice, está lleno de vino. Don't be Michal. No seas Michal, who despised David in her heart, que despreció a David en su corazón. And then she paid the price. Y después pagó el precio por eso. Pero entonces Pedro se puso de pie con los 11, verse 14. Pedro se puso de pie con los 11 y levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en los cielos arriba y señales en la tierra debajo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora escuchen esto, hombres de Israel. Verse 22. Oíd estas palabras. Bethany, oigan estas palabras. Listen to these words, church. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este que fue entregado por el concilio, por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándolo en una cruz por manos de incrédulos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que a él quedara detenido debajo de su dominio. Porque David dice a él:
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no sea sacudido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentará sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltándolo a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado a tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Bethany, de Betania. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Houston. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Estados Unidos, que a este mismo Jesús, a quienes nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cuál es la única respuesta a esto? Church, what is the only response to this? Verse 37, versículo 37. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? What must I do to be saved? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces caía el temor de Dios sobre las personas. Pues se hacen muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos. Y cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraron unánimes en el templo día tras día, y partieron el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que deberían ser salvos. Pedro se pararía y predicaría el evangelio, y 3,000 creerían y serían salvos. Peter would stand up and preach the gospels, and 3,000 would come to be saved on that day. Estas son las primicias. These are the first fruits. Aquellos peregrinos creían que estaban ahí para ofrecer ofrendas y primicias a Dios, pero no sabían de que ellos mismos serían ofrecidos como primicias, que el Espíritu Santo ofrecería a Jesús como recompensa por su sufrimiento. This is the first fruit. Those pilgrims thought that they were there to offer first fruits unto the Lord, but it was a trap. Little did they know that they themselves were being offered as first fruits offering by the Holy Spirit unto Jesus as a reward for his sufferings.
el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los llenó y comenzaron a hablar en lenguas y a adorar al Señor. Parecía que estaban todos ebrios. The Holy Spirit came upon all of them. They were filled and they began to speak in tongues and worship the Lord. It seemed like they were all drunk. Esto era una señal. This was just but a sign. No habían tenido noticias de Jesús hace 10 días. They had not heard from Jesus in 10 days. Su alma se estaba apagando. Their soul was starting to shut down. Su corazón empezaba a palpitar. Their hearts were starting to pound. Se escondían por medio de los líderes judíos. They were literally locked up for the fear of the Jews. Estaban asustados y solos. They were scared and alone, pero de repente vino el gran consolador, la promesa de Jesús, y los llenó por completo. But suddenly the great comforter came as they were scared and alone, and the comforter, the promise of Jesus, came upon them and filled them to overflow. Antes de la llegada del Espíritu Santo estaban encerrados por miedo. Before the arrival of the Spirit, they were locked away in fear. Pero cuando vino el Espíritu, en un momento, but when the Spirit came upon them in one moment, abrieron las puertas, they opened the doors, y fueron llenos de poder. Y ahora abrían las puertas y predicaban libremente con señales, milagros y prodigios. Before the arrival of the Spirit, they were locked away in fear. But when the Spirit came, they were filled with power and now opened the doors and preached freely with signs, miracles, and wonders. De esto se trata el Pentecostés, iglesia. Church, this is what Pentecost is all about. Se trata de que tú seas ofrecido ante Dios como ofrenda para Él. Una ofrenda agradable y santa delante de sus ojos. It's about you being offered before God as an offering unto Him, an offering that is pleasing and holy before His sight. Pero el único que puede hacerte agradable, limpio y santo ante Dios es el Espíritu de Dios. No puedes hacer nada sin el Espíritu de Dios. But the only one who can make you pleasing, clean, and holy before God is the Spirit of God. You can do nothing without the Spirit. Cuando le dijiste que sí a Jesús, el Espíritu vino y habitó en ti. Tu espíritu y el Espíritu de Jesús se convirtieron en un solo espíritu. When you said yes to Jesus, the Spirit came into you and made His home within you. Your spirit and the Spirit of Jesus became one in the Spirit. Quiero que escuches nada más 1 de Corintios 6:17. Just listen to Corinthians 6:17. Pero el que se une con el Señor es un solo espíritu con Él. But whoever is united to the Lord is one spirit with the Lord. Pero ahora hay un siguiente paso que todos debemos dar. But now there is a next step that we all must take. Di conmigo, todos debemos dar. Say, we all must take. Una vez más, todos debemos dar. We all must take. Cuando aceptamos a Jesús, when we accepted Jesus, fuimos bautizados en agua. We were baptized in water. Cuando fuimos bautizados en agua, Jesús entró en nosotros por su espíritu. When we were baptized in water, Jesus, don't get distracted now, no te distraigas. Jesus came into us by His Spirit. Pero ahora, but now, al ser bautizados en el Espíritu Santo y el fuego, nosotros entramos en Él. But now, when we were baptized in the Spirit and fire, we come into Him. You didn't catch that. No entendiste eso. Lo voy a decir una vez más. Cuando fuiste bautizado en agua, Jesús entró en ti. When you were baptized in water, Jesus came upon you. Pero cuando eres bautizado en el Espíritu, tú ahora entras dentro de Él. But when you're baptized in the Spirit, you come into Him now. It's not the same thing. No es lo mismo. Muchos paran en ser bautizados en agua. Many are only, they stop at being baptized in water. But there's more, pero hay más. Muchos en la iglesia, many in the church, they only say all we have to do is accept Jesus and be baptized in water. Muchos dicen solamente debemos aceptar a Jesús y ser bautizados en agua. And that's good, and that's commanded. Eso es bueno, es ordenado. It is not a choice. No es una elección, algo que podemos elegir, una elección. We must be baptized in water. Debemos ser bautizados en agua. But Jesus said, John baptized you with water. Pero Jesús dice, Juan te bautizó en agua for repentance, para arrepentimiento. But now you must be baptized in the Spirit. Pero ahora debes ser bautizado en el Espíritu.
The water baptism took you out of the hole. El bautismo de agua te sacó del pozo. But the baptism in spirit leads you up the mountain. Pero el bautismo del Espíritu te sube en esa montaña. That you may encounter the God of glory. Que puedas encontrarte con el Rey de Gloria. The Spirit now comes upon you. El Espíritu ahora viene sobre ti. Como las alas de Dios. As the shadow of God. Viene sobre ti. He comes upon you. Porque Él dice, yo estaré con vosotros, en vosotros. Y con vosotros, en vosotros, sobre vosotros y con vosotros. He said, I will be, listen, with you, in you, and upon you. In other words, all around you. You can't escape. En otras palabras, no te puedes escapar. David said, to where shall we go? David dijo, ¿a dónde iré? Si subiré las montañas más altas, ahí estás tú. David said, if I go to the highest mountains, there you are. Si voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. If I go to the depths of the sea, there you are too. Where can I hide from your spirit? ¿De dónde puedo esconderme de tu espíritu? Dijo David. De tu espíritu. But we must yield to the Spirit. Debemos rendirnos a Él. Su presencia y su poder nos envuelven. Nos hacemos uno en espíritu con Jesús. We are engulfed by His presence and His power. We become one in the Spirit with Jesus. Necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti. Escucha, necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti. You need the Spirit to come upon you. When the Spirit comes upon you, you will see what you've never seen before. Cuando el Espíritu venga sobre ti, verás lo que nunca has visto antes. I'm not talking about miracles and wonders. No estoy hablando de milagros y prodigios. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. I'm talking about you're walking down the mall and suddenly you feel the Spirit of the Lord come next to you. Estoy hablando que vas caminando por el centro comercial y de repente sientes el Espíritu de Dios venir al lado tuyo. I'm talking about you're at night and suddenly the Spirit says, wake up. Estoy diciendo que estás durmiendo y de repente el Espíritu dice, despiértate. I'm talking about you are wherever you are, the Spirit says, I love you. De repente el Espíritu te dice, te amo. Suddenly what you cannot do in the flesh, by the Spirit you can do. De repente lo que no podías hacer por la carne, por tus fuerzas, ahora en el Espíritu lo puedes hacer. When your marriage was falling apart, when your kids are going away from Jesus, by the Spirit they can come back. Cuando tu matrimonio se estaba muriendo, cuando tus hijos estaban huyendo, por el Espíritu puede ser restaurado. When the Spirit comes, everything changes. Cuando el Espíritu viene, todo cambia. Because it is not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Porque no es con poder, ni con fuerza, pero con mi Espíritu. Es por mi Espíritu, dice el Señor. What you were trying and trying and trying to do, one easy breath of the Spirit will accomplish. Lo que estabas intentando y intentando y intentando hacer con un simple soplo del Espíritu se cumple así nomás. Un simple soplo, just a simple blow of the Spirit. That's all it takes. Es lo único que hace falta. Just one touch, solo un toque. Listen. Solo escucha. Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, dice Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. John the Baptist said this, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Cuando usted fue bautizado para arrepentimiento, un pastor lo sumergió en agua. When you were baptized into repentance, a pastor dunked you into water. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? How many of you have been baptized in water? Un pastor te metió en agua. A pastor put you into water. Pero para recibir el bautismo del Espíritu, but to receive the baptism of the Spirit, Jesús mismo, Jesus himself, el gran pastor de las ovejas, the great shepherd of the sheep, es quien te sumerge en su espíritu. Is the one who submerges you in his spirit. En la misma forma que ese pastor te metió, in the same way that pastor submerged you, él mismo te agarra, el Hijo de Dios te agarra y te bautiza en su espíritu. The Son of God himself grabs you and dips you into the fires of the Spirit. And that's what you need. Eso es lo que necesitas. No importa si ya recibiste el bautismo del Espíritu, lo necesitas de nuevo.
Necesitas un toque fresco. Eso es mi oración diaria, Señor, yo necesito un toque fresco. No matter if you've already received the baptism of the Spirit, you need this again. You need a fresh touch today. That's my daily prayers. Lord, I need a fresh touch today. Today, Lord, I need a fresh touch. Mientras Apolos estaba en Corintio, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que había un Espíritu Santo. A lo mejor ese eres tú hoy. Ni sabía que había un Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo: entonces, ¿en quién pues fueron ustedes bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeren en aquel que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos hablaron en lenguas y profetizaban, y eran en ese momento 12 hombres. While Apollos was in Corinth, Paul took the road through the interior and arrived in Ephesus, where he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they answered, no, we hadn't even heard that there was a Holy Spirit. Maybe that's some of you today. You're like, I don't even know that there was a Holy Spirit. So Paul asked them, what baptism did you receive then? And they replied, John's baptism. So Paul said John's baptism was a baptism of repentance. And he's told the people to believe in the one that was to come after him, that is in Jesus. And on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. And there were about 12 men in all. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's close our eyes this afternoon. Oh, we hunger for you, Jesus. Tenemos hambre de ti, Jesús. It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. No es con poder ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Every eye closed, let's start praying. Cada ojo cerrado, empieza a orar. If you don't know what to pray, just pray in tongues or just say, Lord, I want a fresh touch of your Spirit. Si no sabes qué orar, qué decir, solamente dile, Señor, tócame. Ora en el Espíritu, dice, Señor, tócame. Necesito un toque fresco de ti en este día. Some of you are hungry. Some of you are really hungry. Algunos de ustedes tienen mucha hambre, mucha hambre. Some of you have been going through a desert for a while and you need a fresh touch of Jesus. Algunos han estado pasando un desierto por bastante tiempo y necesitan un fresco toque. All you're asking for is a drink of the river of His delights. Lo único que estás pidiéndole al Señor es un trago de su río de delicias. Solamente uno. Just a little bit. I just want to dip my hands into your river, Lord, and drink from the river. Solamente quiero meter mis manos en ese río, Señor, y beber de las aguas. For I am my beloved's, and my beloved is mine. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. And if you can pray in the Spirit, do it now. Si puedes orar en el Espíritu, hazlo ahora. Some of you really want to pray in the Spirit. Algunos de ustedes realmente sí quieren orar en el Espíritu, but you can't yet. Pero todavía no lo has recibido. Today is the day. Hoy es el día. Today is the day. Hoy es el día. Today is the day. For Paul says we utter mysteries by the Spirit. Porque Pablo dice hablamos misterios por el Espíritu. When we speak in tongues, when we pray in tongues, we're releasing mysteries in the Spirit that the enemy has no idea what we're saying. Cuando estamos orando en lenguas, estamos desatando, Pablo dice, estamos desatando misterios en el Espíritu que el enemigo no tiene ni idea de lo que estamos diciendo. We're releasing a pure prayer. Estamos desatando una oración pura, free of the flesh, libre de la carne.
Espíritu Santo ha venido para glorificar a Jesús. Why? Because the Spirit of Jesus has come to glorify. The Holy Spirit has come to glorify Jesus. Él no ha venido a glorificarse a sí mismo. Él no glorifica a sí mismo. Él glorifica a Jesús. He does not glorify himself. He glorifies Jesus. He glorifies the Son. He does not testify of himself. Él no testifica de sí mismo. He testifies of the Son. Él testifica de sí mismo. He is the one who testifies to our spirit of the cross. Él es el que testifica a nuestro espíritu de la cruz. He's the one that testifies to us about the sufferings of the Lamb. Él es el que testifica de los sufrimientos del Cordero. Come on, keep praying, keep praying. Keep praying. Come on. They prayed for 10 days. Ellos oraron por 10 días without the Spirit, sin el Espíritu. They prayed for 10 days. 10 días they prayed, longing and hungry. Anhelaban, tenían hambre. They knew Jesus was all that they had. Sabían que Jesús era todo lo que tenían. Peter said, "To whom shall we go, Lord? Only you have words of eternal life." Pedro dijo, ¿a dónde más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. To whom else shall we go? ¿A quién más iremos? We have come to believe and to know that you are the Christ, the Son of the living God. Hemos venido a creer y a saber que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el prometido, el ungido de Dios.